He perdido injustamente 25 años de mi vida. Imagínate, un día te despiertas y descubres quién te ha robado todos esos años. Si fueras tú, ¿tendrías el valor de descubrir la traición? En esta historia hay una red de traición en la que están involucrados mi propio hijo y viejos amigos, una herencia perdida y el intento de salvar la vida de mi nieto, documentos misteriosos, verdades ocultas y secretos guardados durante años que finalmente salen a la luz. Empezamos, así que prepárate, porque en este vídeo hay confesiones que te dejarán boquiabierto y giros inesperados, y todo puede cambiar en cualquier momento. El preso número 67214, Herrera, tiene una carta, gritó el guardia mientras lanzaba un sobre amarillento entre los barrotes. Durante 27 años, dentro de estos muros de piedra, solo fui un número, un obrero de la construcción perdido a la sombra de los edificios que una vez construí con mi sudor. En cuanto cogí el sobre, reconocí la letra, era la letra de mi hijo Diego, el que me había enviado aquí, el que me había calumniado entre lágrimas en el juicio, el que había robado 4 millones de euros y escondido las pruebas en mi casa. Llevaba años sin escribirme nada, había sentido su silencio como una puñalada en la espalda, y ahora reaparecía. Con las manos temblorosas, me senté en el borde de la cama. La espuma fina había tomado la forma de mi cuerpo durante años. Esta cama de hierro se había convertido en mi tumba. Papá, hay algo que debes saber, comenzaba la carta. Mateo, tu nieto, quiere conocerte. Tiene 16 años y muchas preguntas. Le he dicho que estás en la cárcel, pero solo le he hablado de un pequeño robo. No sabe la verdad. Mi corazón se detuvo por un instante. Tenía un nieto. Después de que Diego me traicionara, me sentí desconectado de la vida durante años, pero ahora sentía algo completamente diferente, esperanza y un profundo dolor. Mi hijo seguía ocultando la verdad, seguía construyendo una nueva vida sobre su propia mentira. Al final de la carta había una instrucción: puedes escribirle, pero no le digas la verdad. Es lo mejor. Quería arrugar la carta, pero mis dedos no me lo permitieron. Porque allí, entre las líneas del papel, estaba lo único real que me quedaba, mi nieto Mateo. En ese momento, el guardia Ramírez, que llevaba años tratándome como a un ser humano, me llamó desde la celda de al lado y me preguntó: ¿qué pasa, Herrera? ¿Malas noticias? Se me hizo un nudo en la garganta y apenas pude responder: tengo un nieto. El hombre se quedó callado un momento y luego negó con la cabeza: eso es bueno. Quizás por primera vez en tu vida se te abra una puerta bonita. Pero al mirarle a los ojos, vi más claramente mi propia oscuridad. Porque Mateo creía que su padre era inocente y que su abuelo era un ladrón. Hermano, ¿no es esta la verdad que le corresponde a este niño?, preguntó Ramírez, mirándome atentamente a la cara. Por primera vez, quise revelar los secretos que guardaba en mi interior. Diego robó, dije, casi en un susurro. Falsificó documentos, imitó mi firma, escondió el dinero en mi casa. Me traicionó en el juicio. Yo me callé, porque nadie me creyó. Él era culto, jugaba con las palabras, yo solo era un obrero que sabía leer y escribir a medias. El juez creyó en sus lágrimas, en sus juramentos. Y yo fui condenado. Ramírez se quedó en silencio, pero vi algo diferente en su mirada, más que compasión, parecía querer creerme. Lucía, preguntó, como si estuviera hablando de mi exmujer. Murió, dije, con la palabra atascada en la garganta como una piedra. Hace 20 años. Murió creyendo que yo era un ladrón. Nunca vino a buscarme. Borró de un plumazo toda la vida que habíamos compartido. Ella fue mi mayor pérdida. Ramírez asintió lentamente con la cabeza y luego dijo en voz baja: mi cuñado es abogado. Carlos. No es caro, pero sabe lo que hace. Si quieres, puedes contárselo. Primero me reí, pero fue una risa amarga. Han pasado 27 años, amigo.
Mi caso ya está cerrado. ¿Qué nuevas pruebas podría encontrar? En ese momento pensé en Mateo, un niño pequeño, un nieto que había crecido sin conocer la verdad. Quizás él fuera la única persona capaz de cerrar las heridas que había abierto su padre. Preséntame a él, dije finalmente, sintiendo por primera vez en años un brillo en los ojos. Esa noche me senté a la mesa de hierro y le escribí mi primera carta a Mateo. Querido Mateo, empecé a escribir con letras temblorosas pero decididas. Soy Ramiro, tu abuelo. Es posible que hayas oído muchas cosas sobre mí, pero lo que más quiero que sepas es esto. Tu existencia ha sido una luz en mi vida oscura. Háblame de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué asignaturas te gustan? Quiero conocerte. Al dejar el bolígrafo, quise escribir la verdad de un tirón, pero una voz interior me dijo que tuviera paciencia. Primero tenía que ganarme su confianza. Unos días más tarde, Ramírez, tal y como había prometido, me presentó a su cuñado Carlos. Era joven y tenía un brillo en los ojos. He leído tu expediente, dijo con voz seria. Será difícil, pero no imposible. Si alguien mintió entonces, quizás siga vivo y pueda hablar. En ese momento me vinieron a la mente dos nombres, mi antigua vecina Soledad, que había visto a Diego llegar a casa con una maleta enorme aquella noche. Y el contable Rodolfo había notado las firmas falsas en los documentos, pero se había callado por miedo. Ellos aún estaban vivos. Ellos podían ser mi única esperanza. Mientras Carlos tomaba notas, yo esperaba la respuesta de Mateo. Porque ya no solo estaba en juego mi libertad, sino también el derecho de mi nieto a conocer la verdad. Una voz en mi interior me susurraba, el final de esta historia aún no se ha escrito, Ramiro. O te perderás en la oscuridad o, años más tarde, te levantarás de nuevo en nombre de la justicia. Esa noche, cuando cerré los ojos por primera vez tras los barrotes, la oscura celda no me pareció una tumba. En lo más profundo de mi ser, una luz había comenzado a brillar. La verdadera razón por la que estos acontecimientos llegaron a este punto se esconde en el siguiente vídeo. Pero antes, si queréis a vuestros hijos, suscribíos a mi canal. Si no os suscribís, significa que no sois buenos padres. Carlos era un hombre bajito, con gafas de montura gruesa y una expresión seria pero a la vez intrigante en el rostro. Cuando entró en la sala de visitas, me miró de arriba abajo, como si estuviera mirando dentro de mi alma. Luego se sentó en silencio y fue directo al grano. Mi cuñado Ramírez me ha hablado de su caso, dijo con voz firme y decidida, y, para ser sincero, señor Ramiro, después de tantos años, las posibilidades de reabrir su caso son prácticamente nulas. Esas palabras me pesaron como una losa en el corazón, pero no retrocedí. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Lo sé, le dije, pero tengo que intentarlo, no solo por mí, sino también por mi nieto Mateo. No puedo permitir que crezca tomando como ejemplo a un ladrón. Carlos asintió levemente con la cabeza, sacó una pequeña libreta de su bolsillo, abrió su bolígrafo y me pidió que le contara de nuevo, que volviera a relatar la historia que había guardado durante tantos años y que se estaba pudriendo en mi interior. Y yo comencé, Diego, mi propio hijo, cómo empezó a trabajar conmigo, cómo ascendió rápidamente mientras me ayudaba en la construcción, cómo se ganó la confianza de todos en poco tiempo gracias a sus conocimientos de contabilidad, como nuestro jefe Montemayor, lo valoraba mucho, pero como al final perdió la mayor parte del dinero del proyecto. Carlos, mientras anotaba cuidadosamente cada detalle, se detuvo y preguntó, ¿había algún testigo que pudiera corroborar sus palabras en aquella época? Una vieja chispa de esperanza se encendió en mi interior y respondí, sí, Soledad Quiroz, nuestra antigua vecina. Ella vio a Diego llegar a casa con una gran maleta la noche anterior a mi detención. Pero en ese momento Diego le dijo que la maleta contenía herramientas traídas del extranjero y la convenció, insinuando que yo estaba involucrado en asuntos turbios. Por eso se le impidió declarar. Carlos se ajustó las gafas. ¿Y Soledad sigue viva?, preguntó. Encogí los hombros. No lo sé,
Hace años que no tengo noticias del antiguo barrio. Cerró su cuaderno y volvió a mirarme a los ojos. Lo investigaré, señor Ramiro. No puedo prometerle nada, pero con los métodos modernos de investigación forense se pueden volver a examinar los documentos antiguos. Las técnicas actuales eran imposibles hace 25 años. Si logramos encontrar esos documentos, podríamos descubrir firmas falsas y documentos falsificados. Por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de mí, mi corazón se aceleró. Sentí como si volviera a respirar, pero enseguida me frené, porque el dolor de las esperanzas rotas quema más que la ausencia total de esperanza. Incliné la cabeza y dije, hay algo más que debes saber. Diego me escribió una carta en la que me pedía que no le contara la verdad a Tadeo, mi nieto. Le dijo que estaba aquí, pero que me habían encarcelado por un pequeño error, un robo sin importancia. Quiere que le guarde el secreto. He perdido injustamente 25 años de mi vida. Imagínate, un día te despiertas y descubres quién te ha robado todos esos años. Si fueras tú, ¿tendrías el valor de descubrir la traición? En esta historia hay una red de traición en la que están involucrados mi propio hijo y viejos amigos, una herencia perdida y el intento de salvar la vida de mi nieto, documentos misteriosos, verdades ocultas y secretos guardados durante años que finalmente salen a la luz. Empezamos, así que prepárate, porque en este vídeo hay confesiones que te dejarán boquiabierto y giros inesperados. Y todo puede cambiar en cualquier momento. El preso número 67214, Herrera, tiene una carta. Gritó el guardia mientras lanzaba un sobre amarillento. La respuesta no tardó en llegar. Una semana después recibí la primera carta de mi nieto. La abrí con manos temblorosas. Querido abuelo, comenzaba, con letras regulares y cuidadas, nada parecidas a las mías. Estoy muy contento de poder escribirte. Mi padre no me lo permitió durante mucho tiempo, pero como tenía que hacer un proyecto en el colegio sobre nuestra historia familiar, esta vez no pudo impedírmelo. Lo leí con el corazón latiendo rápidamente. Ahí estaba, Diego me había dado permiso pensando en sí mismo, no en mí. Mi padre me dijo que habías cometido un pequeño error, que habías cogido algo que no era tuyo y que por eso estabas aquí, pero el profesor nos pidió que investigáramos todos los detalles. Necesito saber más. ¿Me lo cuentas?, preguntó Mateo. Se me hizo un nudo en la garganta. Este proyecto era quizá la única oportunidad que se me presentaba en 25 años. Y en el resto de la carta, Mateo escribía, también he hablado con nuestra vecina, la señora Soledad, y ella te recuerda. Me contó cómo construiste la casa ladrillo a ladrillo con tus propias manos y me dijo que eras el hombre más trabajador del barrio. En ese momento, se me aflojaron las rodillas. Soledad aún vivía y ya no creía en las mentiras de Diego. La pieza que faltaba del rompecabezas había vuelto a su lugar. En sus últimas frases, Mateo preguntaba, «Quiero visitarte, abuelo». Mi padre dice que por ahora no es posible, pero estoy seguro de que me oculta algo. ¿Qué opinas tú? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mateo no era un niño cualquiera, tenía un gran instinto, una curiosidad insaciable y un sentido de la justicia que le corría por las venas. Esa noche no le respondí, sino que le escribí una larga carta a Soledad. Si hablaba con mi nieto, tal vez al final me escucharía a mí también. Tal vez se atrevería a recordar lo que había visto aquella noche. «Apaga las luces, Ramiro», gritó el guardia. Escondí el papel debajo de mi almohada, con la intención de enviarlo al día siguiente con la ayuda de Ramírez. Por primera vez en 25 años, tenía un plan claro en mi cabeza. Diego me había robado mi libertad, mi dinero, mi honor y mi familia, pero no iba a permitir que me robara también a mi nieta. Porque ahora tenía un fuerte presentimiento, 25 años era mucho tiempo, pero no era demasiado tarde para que se supiera la verdad. Pasaron 2 semanas. Oscilaba entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Diego se enteraba de todo? ¿Y si Soledad seguía de su parte? Y entonces,
Una mañana, Ramírez me tendió un sobre entre los barrotes con una sonrisa pícara en el rostro. Parece que tienes una admiradora, Ramiro, bromeó. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra clara y legible me recordó años atrás, como si hubiera vuelto a mis días de libertad. Querido Ramiro, comenzaba la carta, gracias por escribirme. Durante años creí en las palabras de Diego, pero siempre sentí que faltaba algo. Ahora, al hablar con tu nieta, mis dudas han vuelto a crecer. Quizás ha llegado el momento, quizás deba volver a escuchar la verdad. Que los padres y madres que aman a sus hijas se suscriban primero a mi canal y luego yo empezaré a contar la historia real. Mi corazón latía con fuerza mientras leía la carta de Soledad. El peso de la carga que había llevado sola durante años se aliviaba con esas pequeñas migajas de duda que se filtraban entre las líneas, porque ella también había empezado a sospechar y me escribía sobre la brecha entre lo que mi hijo Diego le había contado y lo que veían sus propios ojos. Las preguntas que Mateo le había hecho, las historias distorsionadas por Diego, las calumnias que había cargado sobre mis espaldas. Soledad recordaba aquella noche, cómo Diego había entrado en casa con aquella gran maleta, cómo la había abrazado con fuerza, cómo se había apresurado para que nadie viera lo que había dentro, le había contado ese detalle a Mateo y había visto la sospecha en los ojos del niño, porque Diego le había inventado una historia falsa, como si yo hubiera planeado todo aquello, diciendo que aquella misma noche yo llevaba un bolso en la mano. En ese momento, la ira que había estado reprimiendo durante años volvió a brotar en mi interior, como si no fuera suficiente saber que lo que me había hecho pudrirme entre estas paredes de piedra durante 25 años eran las mentiras de mi hijo. El hecho de que siguiera mintiendo se me atragantó en la garganta, apreté los puños, se me nubló la vista, pero el resto de la carta se me clavó como un cuchillo. Ramiro, ¿te acuerdas de aquella casa? La que construiste ladrillo a ladrillo con tus propias manos, en la que cada pared está impregnada de tu sudor, aquella casa en la que Lucía y tú plasmaron sus sueños en cada rincón. Ya no existe. Diego la vendió hace años y se gastó el dinero en malas inversiones, en el juego y en la bebida. Ahora vive en un pequeño piso de alquiler y no le queda nada. Cuando leí esas líneas, la amargura que sentía en mi interior se convirtió en un dolor insoportable. Durante años, mi único sueño, el que me había dado fuerzas, era volver a esa casa cuando fuera libre, oír la voz de Lucía, ver a Mateo corriendo por el jardín, pero Diego lo había destruido todo, como si hubiera borrado mi pasado, y lo único que me quedaba eran paredes de piedra y recuerdos. Al final de la carta, Soledad me tendía la mano como una verdadera amiga por primera vez en mi vida. Ahora quiero creerte, tengo derecho a saber la verdad, aunque sea años después. Si me lo cuentas, quizá juntos encontremos la manera de limpiar tu nombre, porque Mateo tiene derecho a saber la verdad. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Durante años nadie había querido creerme, incluso Lucía se había marchado con el corazón roto por haber caído en la trampa que le había tendido Diego, pero ahora alguien quería escucharme. Mi voz, silenciada durante años, volvía a ser llamada a hablar. Con la esperanza que me dio esa carta, Carlos vino a visitarme ese mismo día. Su actitud desesperada de nuestra primera reunión había sido reemplazada por un optimismo cauteloso. Se ajustó las gafas, se sentó a la mesa y se inclinó hacia mí para susurrarme: «Tengo buenas noticias, Ramiro. Los documentos originales de la empresa Montemayor siguen en el archivo, guardados en los registros judiciales. Si podemos acceder a ellos, las firmas falsas y los desplazamientos que mencionaste pueden analizarse con métodos modernos, ya que la tecnología que tenemos hoy no existía hace 25 años. Si hay documentos firmados por Diego, la presión, el ángulo y las huellas de tinta pueden delatar su mano». Al escuchar sus palabras, la esperanza y el miedo se mezclaron en mi interior, porque solo era una posibilidad, pero por primera vez en tantos años se había abierto una puerta concreta. Carlos continuó: «También me puse en contacto con Rodolfo Guzmán, ya sabes, el que trabajaba en contabilidad. Ahora está jubilado, pero según me dijo, en aquella época vio algunas anotaciones extrañas en los libros. Había discrepancias entre las entradas de material y las facturas, y se dio cuenta de que el dinero se estaba transfiriendo poco a poco a otros lugares.
En aquel momento se calló, porque temía perder su trabajo, pero ahora está en su lecho de muerte, luchando contra el cáncer y quiere contarlo todo. Al oír su nombre, me vino a la mente aquel hombre callado y delgado, que siempre andaba con la cabeza gacha. No hablaba mucho con nadie, pero conocía cada detalle de los libros. Quizá él podría ser la primera piedra que cayera en el pozo ciego. Pero las sospechas no bastan, dijo Carlos mientras recogía su chaqueta, necesitamos pruebas, pruebas escritas, firmadas, irrefutables. Por eso avanzaremos en dos frentes. Yo intentaré encontrar los documentos y obtendré una declaración jurada de Rodolfo. Tú, por tu parte, mantén tus contactos con el exterior, con Soledad y sobre todo, con Mateo. Porque las mentiras que tu hijo ha mantenido durante años seguramente se han resquebrajado en algún lugar. Si Mateo hace las preguntas correctas, el primer agujero en la red de Diego se abrirá por ahí. Esas palabras se grabaron en mi mente, porque yo podía luchar por mí mismo. Pero el arma más poderosa contra la red de mi hijo era la inocencia y la curiosidad de mi nieto. Antes de irse, Carlos dijo algo más: he hablado con el juez Montalvo. Es un juez abierto a reabrir antiguos casos cuando se le presentan nuevas pruebas. Así que, si tenemos documentos sólidos, esta vez puede que tengamos suerte. Esa noche me senté en mi celda, con el bolígrafo temblando en mis manos. Por un lado, estaba la carta que le iba a escribir a Soledad, quería contárselo todo, completar la verdad sobre la maleta que había visto. Por otro lado, estaban las líneas que le iba a escribir a Mateo. Cuánto debía contarle sin destruir su mundo frente a su padre, pero abriéndole el camino hacia la verdad. Empecé a escribir las dos cartas, en una volqué el peso de los años, en la otra escondí con cariño para mi nieto las pistas que poco a poco le llevarían a la verdad. Cuando se apagaron las luces y se cerró la puerta de hierro, me prometí a mí mismo: Diego me robó mi libertad, mi esposa, mi hogar y mi reputación, pero nunca podrá quitarme a mi nieto, porque ahora, por primera vez, la esperanza renacía en dos cartas escritas en papel. El verdadero acontecimiento se esconde en el siguiente vídeo, pero os daré algunas pistas. Antes, suscribíos a mi canal. Mi corazón latía con fuerza mientras leía una y otra vez la carta de Soledad, y por primera vez brillaba la luz de verdades que llevaban años enterradas en el silencio. El hecho de que Mateo fuera tan curioso y decidido ponía de manifiesto las grietas de las mentiras que mi hijo, Diego, había mantenido durante años. La carta que le escribí estaba llena, como siempre, de palabras cuidadosamente elegidas. No podía revelarle toda la verdad, aún no era el momento, pero tenía que darle pistas para que empezara a hacer sus propias preguntas, a investigar por su cuenta. Le escribí: querido Mateo, me alegra mucho que quieras conocer el pasado de nuestra familia. La verdad siempre es importante, aunque duela, aunque esté oculta. Lo que te pido es que hables con la tía Soledad sobre aquella noche, que le preguntes qué noche fue, quiénes vinieron, y sobre todo quiénes entraron en nuestra casa con una maleta grande. Este detalle puede parecer insignificante, pero te prometo que es muy importante. Mientras escribía estas líneas, sentía orgullo y miedo a la vez. Pensaba en lo que Diego podría hacer si se daba cuenta de estas pistas. Al mismo tiempo, le dije a Mateo que buscara también a Rodolfo, el antiguo contable que trabajaba en la construcción de Montemayor. Quizá él podría darnos la información que nos faltaba. Era peligroso ir tan lejos, porque si Diego se enteraba, podría hacer todo lo posible por silenciar a Rodolfo, pero la curiosidad y los instintos de Mateo debían guiarlo, debía descubrir la verdad por sí mismo. Al terminar la carta, le dije a Mateo lo mucho que deseaba conocerlo, le expliqué cómo funcionaba el proceso y cómo se obtenían los permisos, le escribí que podría contar con la ayuda de Soledad y que tal vez así podríamos dar el primer paso sin que Diego se enterara. 3 días después, recibí una respuesta más rápida de lo que esperaba. Ramiro, dijo Ramírez mientras extendía la mano, tenía en ella la carta escrita con la letra familiar de Mateo. Querido abuelo, dijo Mateo, hablé con la tía Soledad, las cosas que me contó eran muy extrañas. La persona que vino a nuestra casa por la noche era mi padre, él llevó la maleta, pero mi padre me dijo que tú llegaste tarde esa noche y que te comportaste de forma sospechosa.
Mi corazón latía con fuerza. Mateo ya había empezado a darse cuenta de las contradicciones. Cuando le preguntó a su padre, este se inquietó e intentó restarle importancia diciendo que Soledad era mayor y tenía mala memoria, pero él lo tenía claro, lo recordaba todo, cada rincón de la casa, cómo trabajaba incluso los fines de semana, cómo me esforzaba por terminar cada habitación. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya no existía esa casa, Diego la había vendido, me había quitado todo mi esfuerzo y la vida que habíamos construido con Lucía. Mateo me había escrito que también estaba investigando el paradero de Rodolfo. Su padre podría haber llegado a matarlo, pero Soledad sería su guía. Y entonces, ese día, recibí una visita inesperada. Carlos, con su rostro serio de siempre, vino acompañado de un hombre mayor, delgado y casi pálido, al que no conocía. Ramiro, dijo Carlos, quiero presentarte a Rodolfo Guzmán. Mis ojos se fijaron en él, busqué en su rostro al contable que conocía. Los años le habían pasado factura, pero aún reconocía la atención y el detalle en sus ojos. Rodolfo, dije, tendiéndole la mano. Ha pasado mucho tiempo. Muchísimo, dijo, con voz débil pero firme, con el peso de no haber podido decir lo que tenía que decir durante años. Carlos intervino, Rodolfo. Va a prestar declaración jurada sobre las irregularidades que observaste en la construcción de Montemayor en aquella época. Diego había empezado a desviar pequeñas cantidades de dinero 6 meses antes de robarlo. Y luego pasó a cantidades mayores. Tú llevabas los libros, veías las discrepancias, pero no podías decir nada porque temías perder tu trabajo. Sentí una mezcla de ira y esperanza, llevaba años injustamente encarcelado. Pero ahora había un testigo que podía ayudar a que se supieran la verdad. ¿Por qué has decidido hablar ahora?, le pregunté a Rodolfo, aunque la respuesta era obvia, pero quería oírla. Respiró hondo y dijo, estoy en la última etapa de mi vida, Ramiro. Ahora quiero sacar a la luz la verdad antes de morir. Mi silencio os ha perjudicado durante años, pero ahora mi conciencia debe quedar tranquila. En ese momento, sentado en mi celda, tras la puerta de hierro, sentí por primera vez en años la luz de la verdad. Soledad y Mateo, Carlos y Rodolfo, todos ellos se unían como eslabones de una cadena para curar viejas heridas junto a mí. Sin embargo, el final aún estaba abierto, Diego seguía siendo poderoso, seguía oscureciendo el pasado. Y mi lucha se centraba en romper esa cadena y sacar a la luz la verdad. Durante toda la noche, mi pluma temblaba en mi mano. Por un lado, escribía una carta a Soledad contándole todos los detalles, aquella noche y los planes maliciosos de Diego. Y por otro lado, le daba pistas a Mateo, guiándolo para que descubriera su propia verdad. El peso de los años, mi hogar perdido, el recuerdo de Lucía y la confianza de mi nieto, todo estaba ahí. Por primera vez, la esperanza estaba realmente en mis manos, pero aún estaba al principio del camino. La verdad no estaría completa sin unir los secretos de Diego, la declaración de Rodolfo y el progreso de Mateo. En ese momento, se hizo tal silencio en la habitación que parecía como si el peso de los años se hubiera impregnado en todas las paredes. La voz de Rodolfo aún resonaba en mis oídos. Me acerqué a la muerte, Ramiro. Ya no quiero irme sin contar la verdad. Diego no estaba solo, colaboraba con Lorenzo, el hijo de Montemayor, que era quien falsificaba los documentos. Manipulaba las facturas y blanqueaba el dinero. Mis ojos se abrieron como platos. Detrás de las acusaciones por las que llevaba años en la cárcel se escondía otra traición, otro plan oscuro. Carlos intervino de inmediato. Rodolfo, ¿tenemos documentos que lo prueben? El contable asintió con la cabeza, lento pero decidido. Sí, guardé algunas copias, facturas. Documentos con la firma falsificada de Lorenzo, correspondencia con Diego. No las había utilizado entonces, pero ahora, con ustedes, podemos reabrir el caso con análisis y declaraciones juradas. Una compleja oleada de emoción y miedo se apoderó de mí. Por un lado, la verdad saldría a la luz después de tantos años, pero, por otro, pensaba en lo que haría Diego, ese traidor que era su propio hijo, cuando se enterara de la verdad. 3 días después,
cuando Mateo entró por la puerta junto a Soledad, mi corazón casi se me sale del pecho. Mi nieto, el joven que llevaba mi sangre, había crecido con las mentiras de Diego, pero ya había comenzado su propia investigación. La forma en que me reconoció, la atención y la curiosidad en sus ojos, era como si hubiera venido a devolverme una parte de mí que había perdido hacía años. Lo abracé y, en el momento en que dijo, «Abuelo», el dolor acumulado durante años comenzó a brotar de mis ojos. Mientras Soledad estaba sentada a nuestro lado, Mateo me miraba con admiración y atención, analizando cada palabra, cada gesto mío. Le dije, «Te pareces mucho a tu abuela Lucía». Ella tenía esa misma expresión cuando pensaba en serio. Mateo me miró con asombro, ¿de verdad? Mi padre no me contó nada sobre ella. Soledad intervino con voz seria pero cálida. Margarita era una mujer fuerte, con sentido de la justicia, pero creyó las mentiras de Diego y te culpó a ti. Esas palabras avivaron aún más la ira que había acumulado en mi interior durante años, el dolor por la muerte de Lucía, la pérdida de nuestra casa y la ambición de Diego. Mateo, por su parte, escuchaba atentamente mis palabras, como si memorizara cada uno de mis gestos y cada una de mis palabras. Entonces, mi nieto, con voz baja y mirando a su alrededor, sacó un pequeño papel de su bolsillo y me lo entregó. Era un billete de avión amarillento a nombre de Joaquín, es decir, Diego, con destino a Panamá, con fecha del día siguiente al robo. Su padre no me dijo nada, pero el documento que encontró Mateo revelaba los planes de Diego, cómo había actuado en su propio beneficio cuando vio la oportunidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero Mateo continuó, además, encontré antiguos registros bancarios, hay movimientos de dinero que no se pueden explicar con el sueldo de mi padre. Mis sospechas eran ciertas, abuelo. El orgullo y el miedo se mezclaron. Mi nieto no solo era inteligente, sino también valiente. Soledad intervino con preocupación, Diego sabe que estás aquí. Mateo negó con la cabeza. Tengo que ir a la biblioteca a investigar, abuelo. Mi padre no debe enterarse. Yo, por mi parte, tenía el corazón en un puño, sabía lo que Diego era capaz de hacer cuando se sentía acorralado. Mateo continuó con tranquila madurez. He visto su ira, se enfada cuando le hago preguntas. Por eso empecé a investigar por mi cuenta. En ese momento, sentado en mi celda, tras los barrotes, sentí por primera vez en años un poco de paz. Mateo había elegido su propio camino, buscaba la verdad, contaba con el apoyo de Rodolfo y Carlos, y estaba dando pasos para desentrañar los secretos de Diego. Pero el final aún estaba abierto. Lorenzo y Diego seguían siendo poderosos, seguían oscureciendo el pasado, las amenazas y las sombras aún se cernían sobre nosotros. Lo que yo tenía que hacer era garantizar la seguridad de mi nieto y romper la cadena que ocultaba las verdades que había silenciado durante años, para finalmente destapar las mentiras de Diego. Durante toda la noche, mi pluma temblaba en mi mano. La carta que le escribí a Soledad estaba llena de pistas, las huellas que le dejé a Mateo eran misteriosas pero orientadoras, el recuerdo de Lucía, nuestro hogar perdido y la confianza de mi nieto se habían unido. Por primera vez, la esperanza era real, pero la sombra de Diego y Lorenzo aún se cernía sobre nosotros, aún quedaban muchas cosas por contar, secretos por descubrir, mentiras por desentrañar y puertas que Mateo abriría con su propio valor. En ese momento, sentado en la habitación, observaba la determinación en los ojos de Mateo. A pesar de su corta edad, su valentía e inteligencia se parecían a las de Lucía. Abuelo, dijo con voz seria pero tranquila, he recopilado información sobre Lorenzo Montemayor, siguiendo su consejo. Ahora vive en Monterrey, es un importante hombre de negocios, pero ten cuidado, papá sigue en contacto con él. El mes pasado los vi discutiendo en una cafetería, Diego parecía casi suplicante. Soledad y yo nos miramos, esto confirmaba la colaboración entre Diego y Lorenzo que nos había contado Rodolfo. Mateo continuó, además, Montesinos me buscó en la escuela y me dijo que estaban reuniendo pruebas para reabrir el caso. Me sentí entre la sorpresa y el orgullo, ver que Tadeo, mi nieto, había avanzado por iniciativa propia sin darse cuenta de nuestros planes era a la vez esperanzador y preocupante.
Abuelo, dijo con una leve sonrisa, no quise ayudarte directamente, pero el número que encontré fue gracias a ti. Pude contactar con Montesinos para mi proyecto. El proyecto era una excusa, pero en realidad estaba orientado a sacar a la luz la verdad. Respiré hondo, una ira y un sentimiento de injusticia ocultos durante años me invadieron, pero no debía perder la seguridad y la atención de mi nieto. Abuelo, hay algo más, dijo con seriedad, papá se ha metido en un gran lío. Tiene deudas, grandes deudas. Escuché sus conversaciones telefónicas, lo estaban amenazando. Si no paga, alguien vendrá a por mí. Se me erizaron los pelos, sabía que Diego era capaz de llegar tan lejos como para poner en peligro a su propio hijo, es decir, a mi nieto. Mateo, quizá deberías dar un paso atrás, le dije, movido por mi instinto paterno y abuelo. Es muy peligroso. Pero mi nieto estaba decidido, abuelo, he vivido con mentiras durante 15 años. No te conocí, no supe la verdad. Ya no hay vuelta atrás. Recordé la determinación de Margarita, la misma determinación, la misma fe brillaba en sus ojos. He tomado medidas adicionales, continuó, he guardado copias de todos los documentos en un lugar seguro, no estoy solo, Soledad está conmigo, Montesinos ahora también me apoya y el juez Montalvo se está ocupando del asunto. Mi resistencia se derrumbó, comprendí que ya no tenía sentido luchar contra este joven que buscaba la verdad. Bien, ¿cuál es el plan?, le pregunté. Soledad respondió, Montesinos presentará una solicitud oficial para reabrir el caso. Con la declaración de Guzmán, los documentos que encontró su nieto y las firmas que se analizarán, al menos volverán a evaluar el caso. Mateo continuó, yo también seguiré investigando. Todavía hay un cuaderno en la caja que no he podido examinar, son las antiguas notas de mi padre, están codificadas, pero puedo descifrarlas. Mi preocupación aumentó, ¿qué haría Diego si se enterara? Vengo a visitarte como parte de mi proyecto, abuelo, dijo Mateo con una sonrisa astuta, puedo investigar sin llamar la atención de mi padre. El tiempo pasó rápido, durante una hora me hizo preguntas sobre mi vida, Lucía, los días en la construcción, nuestra casa y la historia de mi familia. Mi nieto estaba atento a cada detalle, con los ojos brillantes de curiosidad y admiración. Al final de la visita, al despedirse, me abrazó con fuerza, volveré el próximo sábado y traeré más información. Mientras lo observaba, con la determinación y la inocencia de la juventud, pensé que seguiría luchando contra las amenazas y las intrigas de Diego. 3 días después, recibí una visita inesperada, el juez Isauro Montalvo se acercó a mí con su rostro serio pero sus ojos cálidos. Señor Ramiro, dijo en un tono formal pero amistoso, reuniéndonos en una sala privada, lejos de los demás presos y guardias. A petición de Montesinos, he revisado su caso. Esta amable introducción llenó mi corazón de esperanza. El juez continuó, en mis 30 años de carrera he visto muchas alegaciones de inocencia, la mayoría no son ciertas, pero en su caso hay inconsistencias que no se pueden ignorar. ¿Qué tipo de inconsistencias?, pregunté, con la esperanza renacida en mi interior. En primer lugar, la increíble rapidez con la que se completó el proceso entre la detención y la sentencia, en menos de 2 meses, algo inusual en un caso como este. Además, su abogado presentó una defensa muy débil y el juez Salgado tenía vínculos personales con la familia Montemayor, lo cual no se declaró. Salgado es primo de la esposa de Montemayor, no podía ser imparcial, es un claro conflicto de intereses. La ira y el sentido de la justicia me invadieron por un momento, todo había sido planeado para proteger a Diego. ¿Qué significa esto para mi caso?, pregunté tratando de mantener la calma. Hay base legal para reevaluar completamente el caso, dijo el juez, la declaración de Guzmán, los documentos encontrados por su nieto y los resultados de los análisis de firmas, al menos permiten una nueva evaluación. La esperanza y la ansiedad se apoderaron de mí, la verdad, tras años de oscuridad, por fin se vislumbraba,
pero Diego y Lorenzo seguían siendo una amenaza para nosotros, aún quedaban secretos por resolver y mentiras por descubrir. Las investigaciones de Mateo contenían puntos clave que desentrañarían esa oscura trama y yo, Ramiro, por primera vez en años, estaba dispuesto a luchar por la justicia junto a mi nieto. Ese día, no podía dejar de pensar en lo que le podría pasar a Mateo. Las palabras del juez Isauro Montalvo aún resonaban en mis oídos. Este proceso no será fácil, Ramiro. Las personas poderosas preferirán enterrar tu caso. Sí, Lorenzo Montemayor seguía entre nosotros, el antiguo socio de Diego y aún una figura influyente, y mi hijo, al igual que en el pasado, era capaz de todo para proteger sus intereses. Montesinos, cuando vino a visitarme esa mañana, tenía el rostro sombrío, estaba preocupado. Ramiro, hay malas noticias para Mateo, dijo, y respiró hondo antes de continuar. Diego ha ido tras tu hijo pequeño. Añadió finalmente, y yo sentí un miedo profundo. Mateo, mi nieto, un chico de 15 años que buscaba la verdad, estaba ahora en un internado controlado por Diego, alejado de su abuelo, a quien había conocido por primera vez tras la muerte de su madre. ¿Cómo se ha enterado?, pregunté, temblando de ira e impotencia. Montesinos negó con la cabeza, no lo sabemos, tal vez encontró uno de los documentos que trajo Mateo, o alguien los vio. Lo importante es que ahora está aislado y probablemente no pueda comunicarse con nosotros. Se me encogió el corazón, la culpa y la ira se apoderaron de mí, toda nuestra lucha por la justicia a lo largo de estos años ahora se estaba llevando a cabo a costa de la seguridad de mi nieto. La situación de Soledad era un poco mejor, continuó Montesinos, las acusaciones contra ella son absurdas, pero han logrado su objetivo, asustarla. Eso es exactamente lo que quería Diego. Me culpé a mí mismo, mi búsqueda de justicia había puesto en peligro a Mateo y a Soledad. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperado. Montesinos estaba decidido, el proceso debe continuar. El juez Montalvo está preparando una orden para que se revisen todos los documentos. Guzmán tiene una declaración completa, fechas, cantidades, detalles sobre cómo Diego y Lorenzo desviaron el dinero. Pero no hay nada que podamos hacer directamente por Mateo. Legalmente, Diego tiene derecho a controlar la educación y el cuidado de su hijo. Solo si se demuestra tu inocencia, Mateo podrá recuperar su libertad. En realidad, tenía razón, la única forma de ayudar a mi nieto era llevar el caso hasta el final. Esa noche, en la quietud de mi celda, escribí una carta, esta vez mi objetivo era Diego. Hijo, empecé, con el corazón ardiendo en cada palabra, sé lo que has hecho. Enviaste a Mateo lejos, quisiste impedir que supiera la verdad, pero ya es demasiado tarde. La verdad ha salido a la luz y ni tú ni Lorenzo podéis detenerla. Mientras escribía, descargué la ira, la tristeza y la decepción que había reprimido durante 25 años, cada letra me recordaba los ojos de Lucía, que había creído en mí y había sido víctima de una injusticia. Le conté los sacrificios que había hecho por ella, cómo Diego había traicionado a nuestra familia, el testimonio de Guzmán, los análisis preliminares que indicaban que las firmas eran falsas y las pruebas que Montesinos había reunido para el juicio. Aún puedes hacer lo correcto, Diego, concluí, insistí en el derecho de Mateo a conocer la verdad, le recordé que podía ser la figura paterna que él se merecía. Apenas pude meter la carta en el sobre, en realidad no iba a enviarla, era una forma de desahogarme, de liberar todos los sentimientos que había acumulado durante años. Sin embargo, al guardar la carta debajo de mi cama, sentí una premonición de la gran batalla que se avecinaba. Diego no solo había alejado a mi nieto, sino que también había intimidado a Soledad. Pero esta vez era diferente. Teníamos pruebas, un abogado fuerte y un nieto decidido. La inteligencia de Mateo, el coraje de Soledad, la determinación de Montesinos y, por fin, un juez justo. Menos de una semana después de que Mateo fuera ingresado en el internado de Monterrey, recibí una visita inesperada. La puerta de mi celda se abrió y Montesinos entró. En sus ojos se reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. Ramiro, dijo,
Esta visita es para el siguiente paso del proceso. Diego ya está al tanto, ha tomado medidas, pero nosotros tampoco nos quedaremos de brazos cruzados. El juez Montalvo ha dado su aprobación a todos los documentos. La investigación forense está comenzando y el testimonio de Guzmán ya figura en los registros oficiales. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior, pero al mismo tiempo crecía el miedo al pensar en los próximos movimientos de Diego y Lorenzo. Mateo, aunque ahora estaba lejos, desempeñaría un papel clave en nuestra lucha por la justicia y yo, Ramiro, estaba dispuesto a luchar, después de tantos años, tanto por la seguridad de mi nieto como por mi propia inocencia. Las próximas semanas no solo serían una batalla legal, sino también una prueba para la seguridad de mi familia, que Diego rindiera cuentas, que salieran a la luz los planes ocultos de Lorenzo y que Mateo llegara sano y salvo a la verdad eran los puntos de inflexión de toda nuestra historia. Esa mañana, la creciente preocupación por la seguridad de Mateo alcanzó su punto álgido desde el momento en que Ramírez abrió la puerta de mi celda. Aún no había salido el sol, y bajo la tenue luz del pasillo oxidado, el rostro que apareció ante mis ojos era el de mi hijo Diego, al que no veía desde hacía años y que me había robado la vida. Ramiro, levántate, dijo con una seriedad inusual en su voz. Sorprendido, respondí, ¿una visita a estas horas? Sabes que las visitas antes de tiempo están prohibidas. Diego sonrió con el ceño fruncido, tienes que entenderlo, papá. No, mi trabajo era muy serio. Me llevó a una oficina oscura, llena de aburridas mesas metálicas y 2 sillas, muy diferente de la sala de visitas a la que estaba acostumbrado. Una vez cerrada la puerta, Diego se sentó frente a mí y sentí el peso del rencor y el odio que había acumulado durante años. El cansancio de su rostro, las finas arrugas y el ligero temblor de sus manos me indicaban que no siempre había salido victorioso en la vida. ¿Qué quieres aquí?, le pregunté con tono amargo. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo, inclinándose. Tadeo, Carlos, Soledad, Rodolfo. Todos os unisteis y tú lo pusiste todo en peligro. Alejaste a Mateo porque temías que descubriera la verdad. Por un instante vi un destello en sus ojos, miedo y culpa, pero desapareció enseguida. Padre, tengo una propuesta, dijo bajando la voz. La última que escucharás. Detén todo, retira a Montesinos, silencia a Guzmán. Yo me encargaré de que puedas visitar a Mateo una vez al mes y te enviaré dinero para que puedas pasar aquí los años que te quedan. Lo miré, incrédulo. Pensé en todo lo que me había hecho durante años y en que ahora seguía intentando negociar con mi honor. ¿Crees que puedes comprarme? ¿Me vas a convencer con un poco de dinero y unas cuantas visitas para limpiar mi nombre? Diego sonrió, pero esta vez era una sonrisa fría y calculadora. No seas ingenuo, padre. ¿Crees que vas a reabrir un caso después de 25 años? ¿La declaración de un hombre muerto y unos documentos antiguos van a convencer a un tribunal? Montalvo es idealista, sí, pero en este mundo no hay lugar para los idealistas. ¿Y tú también?, dije, sin poder ocultar mi repugnancia. ¿Te has vuelto tan pragmático como para vender a tu propia familia por dinero? La máscara de control de Diego se resquebrajó por un instante. No lo sabes, no entiendes por qué lo hago, dijo, llevándose las manos a la cara. Y llegó la confesión, las deudas, las amenazas, los riesgos para mi madre Lucía. El plan de Lorenzo, el fraude de 3 millones, los documentos falsos, y Diego organizándolo todo para que yo pareciera el culpable. La maleta que vio Soledad, los documentos que descubrió Rodolfo, todo cobró sentido de repente. Lucía lo sabía, pero se había enterado de la verdad al morir, al menos ella se había ido de este mundo habiendo visto la traición de Diego y mi inocencia. En la voz de Diego había desesperanza, se había gastado el dinero, las malas inversiones, el juego y la traición de Lorenzo lo habían acorralado. Tadeo está en peligro, pensé, ahora lo entendía todo. La razón por la que había enviado a Mateo al internado no era solo para mantenerlo alejado de la verdad, sino para protegerlo.
Diego negó ligeramente con la cabeza, necesito dinero, rápido. Lorenzo lo tiene, pero me está amenazando. Si se reabre el caso, me echará toda la culpa. Se me heló la sangre, Guzmán estaba en peligro, al igual que Montesinos y el juez Montalvo. ¿Y Montesinos, Montalvo? Pregunté, y en su silencio encontré la respuesta, Lorenzo también podría llegar a ellos. Esto se nos ha ido de las manos, insistí, dando un puñetazo en la mesa. Tenemos que detener a Lorenzo. Imposible, dijo Diego, con una mezcla de miedo y desesperanza. Pero tenemos pruebas, incluida mi confesión. Si las usamos bien, podemos detenerlo. Le expliqué mi plan, si Diego confesaba todas las artimañas de Lorenzo, Montalvo podría llegar a un acuerdo, tal vez arresto domiciliario, tal vez una pena reducida. Diego aceptó, con los hombros temblorosos, en silencio y resignado. La guerra para salvar a nuestra familia, proteger a Mateo y su inocencia había comenzado oficialmente. Esa visita fue una mezcla de ira, traición y miedo, pero también el comienzo de un posible acuerdo. En el siguiente paso de nuestra historia, era inevitable que Mateo comenzara a seguir por su cuenta pequeñas pistas en el internado y que los temores de Diego se intensificaran aún más. Nosotros, como Ramiro, estábamos preparados para entrar en una lucha más profunda, tanto por la justicia como por la seguridad de mi nieto. Aquella mañana, todavía sentía una punzada en mi interior por la seguridad de Mateo. Se acercaba el momento del reencuentro que había soñado durante años y que, después de tanto tiempo, por fin parecía posible. Diego, mi hijo, había confesado por fin con sus propias palabras toda la verdad, había explicado el juego de Lorenzo Montemayor y la injusticia que me habían infligido durante años. Con la ayuda de Carlos, Rodolfo y Montesinos, y gracias a los esfuerzos secretos de Mateo y Diego, habíamos reunido todas las pruebas, ahora solo quedaba esperar el momento oportuno. Una semana después, recibí una carta escrita a mano por Tadeo. Abuelo, decía, si estás leyendo esto, estamos a salvo. Diego me lo ha contado todo, la traición de mi padre, tu inocencia y las intrigas de Lorenzo. Todo es cierto. El cuaderno está a salvo, las copias han llegado a manos de Montesinos y del juez Montalvo. Los documentos originales no caerán en manos de Lorenzo. En mi corazón se agitaban tanto el alivio como el cansancio acumulado durante años. Las palabras escritas con las pequeñas manos de Tadeo me susurraban la esperanza y la confianza que llegaban tras años perdidos. Los acontecimientos que se sucedieron a continuación fueron como un sueño. Lorenzo Montemayor fue capturado mientras huía. El dinero y los documentos que se le encontraron fueron suficientes para revelar su culpabilidad. Se reabrió el juicio, los informes de Rodolfo, el testimonio de Guzmán bajo protección y el cuaderno que Tadeo había guardado hicieron visible todo el plan y la intriga. Diego, finalmente escuchando la voz de su conciencia, presentó al juez una confesión completa. Explicó con detalle los planes de Lorenzo, los documentos falsos, el ocultamiento del dinero y todos los detalles del complot para incriminarme. El juez Montalvo cumplió su palabra. A Diego le ofreció 5 años de arresto domiciliario y la devolución de los bienes robados a cambio de su colaboración. Y yo, tras 25 años, esperaba con la emoción y la indescriptible sensación de recuperar mi libertad. Por un tecnicismo, aún esperaba la firma del gobernador, podían pasar semanas, incluso meses. Pero cuando llegó ese día, Tadeo vino a verme solo, mientras Diego comenzaba su arresto domiciliario. Abuelo, dijo, rodeándome con sus brazos, en sus ojos había determinación y alegría. El gobernador ha firmado, muy pronto estarás fuera. Su cálido abrazo derritió de golpe todo el dolor, la ira y la nostalgia que había acumulado en mi interior durante 25 años. Si no hubiera sido por el coraje, la inteligencia y la obstinación de Tadeo, seguiría siendo un preso perdido. Ahora teníamos tanto justicia como esperanza. Cuando me subí al coche, sentí el brazo de Tadeo sobre mi hombro y la mano de Soledad apretando la mía con fuerza. En ese momento, la oscuridad de los años quedaba atrás. Teníamos un largo camino por delante, reconstruir la familia,
reparar lo perdido y tal vez perdonar completamente a Diego. Pero una cosa era segura, después de 25 años, por fin había vuelto a casa, no solo a una casa física, sino al hogar que estaba en el corazón de la libertad, la verdad y mi familia. Mientras caminaba hacia la luz, miré atrás una vez más y, en lugar de ira y resentimiento, sentí la libertad que me merecía y la esperanza que había ganado. Las piezas de mi vida que una vez se habían perdido, ahora habían vuelto.